en especialmente pues en el capítulo ISACA Medellín, y a todos ustedes pues por darme el espacio pues de compartir como la visión frente al tema de arquitectura de seguridad y cómo este tema de arquitectura y gestión de la seguridad está cambiando, y especialmente en este entorno de transformación digital y ahora pues más en este escenario mundial actual pues debido pues a todos estos temas de la pandemia. Desde ya pues los invito pues a que participen activamente. Pues, la idea es que no sea pues en un solo sentido, sino que generemos varios espacios pues de diálogo y de conversación pues al respecto. Nuevamente pues muchas gracias. Entonces iniciamos. Para la participación pues vamos a tener como 2 o 3 espacios de preguntas. En cualquier momento pueden a través del chat de la plataforma pueden hacer sus preguntas, comentarios o aportes. Y vamos entonces en esos espacios de preguntas a reunir esas preguntas y a tratar de resolverlas. Si no alcanzamos durante pues esta horita de este taller, lo haremos pues posteriormente. Adicionalmente vamos a tener la oportunidad de hacer 2 o 3 ejercicios. Esta es una nueva, digámoslo, prueba, y es usar el tablero virtual pues de esta plataforma para hacer como 2 o 3 ejercicios como para que sea un poco más interactivo pues esta experiencia de aprendizaje. Y van a estar todos pues con la voz deshabilitada, y en esos espacios para preguntas podremos entonces habilitar el micrófono si en algún momento pues alguien que participa por voz. Por temas pues de, digámoslo, de evolución de la charla, van a estar todos deshabilitados inicialmente. Al final, pues vamos a hacer una pequeña encuesta de satisfacción y retroalimentación para ver cómo seguir mejorando este tipo de experiencias. Bienvenidos nuevamente. Entonces, lo que les proponemos acá, pues es que compartamos todas las ideas, todas las opiniones, y obviamente sientan libres en cualquier momento pues de hacer cualquier inquietud, que con el gusto y en la medida que podamos pues lo resolvemos. Y sobre todo, pues en las 3 actividades que vamos a desarrollar, pues participemos, aportemos y estemos interactuando. Al final, pues quien más aprende en este tipo de espacios es el presente, y quien más se enriquece pues con toda esta experiencia pues somos todos nosotros. Entonces, pues la idea es esta horita larga, disfrutar al máximo, pues desde nuestras casas, desde nuestro aislamiento, digámoslo, que tenemos cada uno en su planeta respectivo. Ya pues me presentó pues llama muy abiertamente pues Alex, entonces pues simplemente los voy a saludar aquí un momentico para que pues reconocer un poquito ahí. Bueno, entonces continuemos. Partamos entonces de algo básico, y nuevamente pues bienvenidas a todas las inquietudes y todo eso. Entonces partamos de lo básico, qué es datos y qué es información. Hay veces en nuestras organizaciones y nosotros mismos hablamos de manera indistinta pues de qué es dato y qué es información. Es algo muy simple, pues datos es un registro de algo que pasa, de un evento. Por ejemplo, el número de personas que están contagiadas ahorita por pandemia, ¿cierto? Es un registro, un conjunto discreto de valores. Muchas veces los datos no tienen ningún significado, no nos dicen nada. Pero realmente lo más importante es cuando yo hablo ya de información, y en especialmente las organizaciones, es su forma de generar valor a través de la información. Entonces la información se construye cuando esos datos les damos un contexto, es decir, en un entorno le agregamos valor y le reducimos la incertidumbre en la generación de esa entrega de valor. Es decir, esos datos están impregnados de utilidad. Entonces, al final, las organizaciones lo que buscan es generarle valor a todos esos actores, a todos esos interesados que hacen parte de su cadena de valor, a los accionistas, a los clientes, a los colaboradores, a otras instituciones, a otras empresas, a proveedores, en general a todo ese ecosistema, digámoslo, de tanto de personas, de cosas y de organizaciones, empresas que están alrededor de una empresa. Y esa forma de generar valor es intercambiando información. Entonces, al final, lo que estamos haciendo son transacciones de valor, donde el cliente nos entrega algo y nosotros le entregamos
a cambio de algo. Y al final lo que se estamos intercambiando es la información. Y alrededor de esa interacción o esa transacción, ¿qué es lo que está pasando? Hay riesgos, aparecen riesgos. Entonces ahí empieza la vitalidad de los temas de seguridad de la información y de diseñar los temas de arquitectura de seguridad de la información para garantizar que esa información que genera valor a mis clientes, a mis colaboradores, a mis accionistas, a la comunidad entera, a las entidades gubernamentales o a otras entidades que hacen parte de mi cadena de valor, sea información segura. Todos sabemos pues que cada día estamos en un entorno más digital, que esas interacciones, esas conversaciones que estamos teniendo, cada vez es más digital. Y miren, inducidos por lo que nos está pasando ahora, cada vez nuestra interacción, nuestra colaboración, cada vez es más digital, usando plataformas de videoconferencia, de telefonía remota. En general, cada vez vamos a seguir usando, y eso es una realidad que no podemos desconocer, vamos a seguir usando cada vez más tecnologías, más dispositivos. Van a aparecer cada vez más agentes virtuales, es decir, representaciones virtuales de las personas. Entonces, ahí en la gráfica tenemos un simple diagrama de todo ese entorno digital que nos rodea a nivel personal, ¿cierto? Donde básicamente yo lo que busco es, aquí a nivel personal, pues, estar con dispositivos personales, usar mis propias aplicaciones, mi celular, mi móvil para mi propio, pues, no solo trabajo y entretenimiento. También está el entorno familiar, donde pues también empiezan a aparecer una cantidad de dispositivos, de aplicaciones sociales que empiezan a, digamos, a conectar, intercambiar información. También aparece pues obviamente nuestro espacio normal profesional, que ahorita pues lo estamos desarrollando desde casa o desde el lugar donde estemos aislados, donde aparecen pues una cantidad de dispositivos, sensores corporativos, aplicaciones empresariales que pues desde ese mundo externo individual pues nos dan dando esa admisión en ese mundo digital desde el punto de vista de persona, como individuo a nivel profesional. Y finalmente pues también cada vez hay una conexión, intercambio de información vital a nivel social, donde pues las aplicaciones sociales, los dispositivos de conexión social permiten, digamos, ese intercambio de información que genera valor. Entonces, cada vez ese círculo central de lo digital se está expandiendo y está, digámoslo, cubriendo nuestros aspectos físicos normales a nivel personal, familiar, profesional y social. Y por eso cada vez es mucho más importante los temas de seguridad. Esos temas entonces, qué pena, esos temas nos permiten entonces, yo borro acá, esos temas nos permiten entonces que aparecen nuevos riesgos, es decir, aparecen nuevos factores que influencian no solo a las personas, a las organizaciones y a las tecnologías que usamos para el intercambio de esa información que nos va a generar valor, y aparecen riesgos. Me voy a concentrar en las nuevas realidades que estamos viviendo hoy en día. Entonces, fíjense que ya es una realidad y estamos trabajando hoy en día desde el lugar del aislamiento. Como en estos días, como para hacer un paréntesis, un amigo me decía, ve, estoy trabajando desde una finquita que yo tengo en Guarne. Y yo, ay, qué envidia, ¿cierto? Que tenía buen internet y que tenía un lugar pues bastante abierto para trabajar. Entonces, cada vez hoy en día esto es una realidad y vamos a seguir trabajando. Y como bien lo decía nuestro presidente Duque ayer, posiblemente 12 meses, 16 meses o en un espacio, pues digámoslo, bastante optimista, 6 meses simplemente. Pero es una realidad y esa realidad la tenemos que vivir y debemos determinar, oiga, ¿cómo voy a darle tratamiento a la seguridad? ¿Cómo va a ser el diseño de los temas de seguridad de la información en ese nuevo entorno, en esa nueva realidad? ¿Qué es más está pasando? Comunicación y colaboración virtual, lo que estamos viviendo en este momento. Cada vez nos estamos conectando entre las personas, las compañías, los proveedores,
estamos constantemente, digamos, comunicando de manera virtual, usando plataformas de videoconferencia, de audioconferencia, de control remoto, de acceso remoto, accediendo a través de conexiones virtuales a nuestros centros de cómputo, accediendo a la nube, etcétera, etcétera. Y cada vez es más importante ahorita en esto que nos está pasando, que las personas estamos usando nuestras tecnologías, ¿cierto? Estamos usando el computador de la casa para entrar y consultar la información de nuestra organización. Y con lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, pues vamos a tener que empezar a establecer nuevas políticas y nuevos protocolos de interacción social para evitar, pues, efectivamente, pues, que haya contagios y que haya, digamos, pues, se riegue un poco más la información. Y estamos en una realidad donde la información cada vez va a estar más distribuida. Anteriormente, posiblemente la información estaba en un repositorio central y todo lo accedíamos ahí. Ahora podemos trabajar y acceder y la información va a estar distribuida en el dispositivo móvil, en el computador de la casa, etc. Y finalmente, hoy en día, pues está muy orientado al tema de que los temas de seguridad van a estar muy orientados en la salud o por la salud, debido por el tema de la salud. Entonces, todos esos factores que influencian a las personas, a los interesados de nuestra organización, a las mismas organizaciones donde trabajamos, pues implican nuevos riesgos. Y ahí viene entonces el tema de cómo entender la seguridad desde el punto de vista de riesgo, que ha sido pues el acercamiento en los últimos años. La gestión de seguridad de la seguridad de la información, la arquitectura de seguridad de la información como una respuesta a la gestión de riesgos. Entonces, normalmente hemos estado acostumbrados a administrar los riesgos que tienen impacto negativo, que vemos amenazas, vulnerabilidades para, no solo para nuestra organización, para nuestra integridad, sino para la información que está generando valor. Entonces siempre en los acercamientos, y recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser CISO en una organización anterior, nuestro acercamiento simple era simplemente establezcamos controles de seguridad, políticas de seguridad y para reducir las amenazas, para atacar las vulnerabilidades, para reducir el efecto asociado a esos riesgos negativos. Es decir, pensábamos el tema de seguridad, como muchos de nosotros, solo orientada a mitigar riesgos. Entonces, la primera invitación de esta charla es que deberíamos pensar que los riesgos también son oportunidades. Y sobre todo en este entorno actual. Entonces, ese líder de seguridad, como cualquiera de ustedes que nos están compartiendo y escuchando en este momento, el riesgo tiene impacto positivo. Es decir, los riesgos en los últimos años y la gestión de riesgos ha evolucionado, que no solo estoy concentrado a mitigar el riesgo y a reducir el efecto negativo que tiene ese riesgo, sino también debería identificar la oportunidad que existe en ese riesgo y explotarla. Es decir, sacarle provecho, entender el momento de ese riesgo y yo desde el punto de vista de seguridad, como líder de seguridad, aprovechar ese riesgo. Entonces, una de las primeras invitaciones en esta charla es cómo empezar a cambiar esa mentalidad para que los riesgos no lo veamos solo de impacto negativo, sino que los riesgos que descubramos en ese intercambio de información entre los actores que veíamos anteriormente también pueden tener un impacto positivo y que podemos jugar un rol muy importante en aprovechar esos riesgos. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a hacer una pequeña actividad como para generar un poco de interacción. Entonces, generemos lluvia de ideas. Voy a compartir entonces aquí el tablerito. Entonces, aquí con la barra que aparece negrita, pueden entonces ustedes con el texto, ¿sí?, colocar sus ideas de esos riesgos hoy en día que ustedes consideran, ¿cierto? Y los anotan ahí, riesgos negativos. Desprendidos, digámoslo, de lo que está pasando actualmente. Entonces vamos a trabajar entre todos estos 2 minutos para decantar aquí en este tablero, ¿cierto? Y puedan anotar ahí sus aportes y vamos aportando ahí sus ideas. Los que no tengan la oportunidad del tablero, pues a través del chat, entonces pueden
comentar, ¿cierto? Y plasmar sus ideas frente en estos momentos, qué riesgos, ¿sí? ¿Qué riesgos, tanto de impacto negativo o de impacto positivo, descubren en este momento, en esta realidad actual que estamos viviendo? Entonces, adelante, participemos, bien sea por el chat, escribiendo riesgo negativo y le ponemos el símbolo, o a través del tablero, pues anotando sus diferentes observaciones. ¿Algún aporte? Los veo un poquito. Ok, excelente, Alex. Exposición mundial, muy bien. Que es algo positivo. Me hicieron acordar, mientras seguimos contribuyendo ahí con ideas de riesgos, hoy en día negativo, positivo, respectivamente. Algo muy curioso, por ejemplo, mi esposa antier me dijo, José, me encantaría compartirte esta presentación. Y uno podría decir, eso es una fuga de información donde pues mi esposa me está compartiendo una presentación gerencial de otra compañía y posiblemente pueda haber fuga de información o pérdida de información. Pero yo lo vi como positivo, es un riesgo donde al compartirme la información yo puedo generar ideas y enriquecer esa presentación. Entonces, fíjense que esa nueva realidad puede generar un riesgo de impacto positivo, donde mi esposa o la familia comparten la información y se genere una información de mayor valor. ¿Qué otro aporte? Nos dicen por ahí, impacto negativo, la economía, ¿cierto? Estamos pues en un desaceleramiento pues respectivo pues de la economía que puede llegar a impactar pues todo el tema de seguridad. Arturo nos cuenta que puede haber fuga en la información crítica, sí. Muy buen aporte, Arturo. Oscar nos aporta. También podríamos pensar en implementar procesos de transformación digital, sí, y acelerados. Me hizo acordar, Oscar, la historia en estos días de un gerente, pues, al cual estamos haciendo una asesoría, y me dijo, hermano, en 2 semanas tuve que decirle a los 300 empleados, cojan su computador de ese escritorio, llévenselo para su casa y miraremos cómo los conectamos. Pero de alguna forma vamos a habilitar que trabajen desde la casa. Y eso era una empresa industrial, muy orientada a la oficina, muy a estar trabajando estáticamente con computadores pesados de escritorio. Entonces no se permitía. Y ellos vieron la oportunidad para acelerar esa transformación digital y empezar a, digámoslo, a cambiar la forma de hacer las cosas. Hoy en día están pensando, oiga, ¿qué voy a hacer con los espacios? Porque definitivamente casi el 50% de las personas que están trabajando en la casa lo están haciendo bien y se van a quedar trabajando desde la casa. Nos dice Juli, reducción de daños ambientales que se venía presentando aceleradamente. Excelente. Que implica no solo tema, pues, de, digámoslo, de la salubridad y, digámoslo, pues, también el ambiente. Víctor, evolución digital de las empresas que están un poco reacias a las nuevas tecnologías y a las nuevas tecnologías. Ya lo comentamos en ejemplo. Disminución de la efectividad de los controles, nos dice Maribel, como temas de negativo. Oscar, negatividad al implementar nuevas tecnologías. Podemos estarnos expuestos a nuevas vulnerabilidades. Sergio, denegación de acceso al sistema principal por dependencia física. Es decir, hoy tenemos mucha dependencia de intermediación del Internet, claro. Puede pasar que en nuestra zona de, digamos, de trabajo, pues no tenemos muy buena cobertura. Excelente, súper. Gracias por su participación. Entonces, continuemos con la presentación. Espérate, yo cierro acá. Cierro aquí el tablero y sigo participando aquí en la pantalla. Muy bien, excelente. Entonces, excelente participación. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es nuestro acercamiento a la gestión de la seguridad.
y en los temas es entender los riesgos con impacto positivo y que ahí juega un papel muy importante nosotros como líderes de seguridad en entender esos riesgos, identificar esos riesgos con impacto positivo como una oportunidad. Muy bien, entramos entonces a la primera sección de preguntas después de este ejercicio. Entonces, pues, alguno que tenga alguna inquietud, por aquí yo veía, devolviéndome aquí a las preguntas, por aquí Jonathan decía que era Joao, bring your own application, o sea, traer tu propia aplicación. Es decir, hoy en día las personas quieren trabajar en sus propias aplicaciones. Me acordé una historia hace poquito en una compañía que estamos asesorando. El presidente quería usar su tableta y quería usar Evernote para tomar notas en su tableta y que la inteligencia de negocios, es decir, los indicadores y el dashboard que le construía su negocio, funcionara ahí en la tableta. Entonces, definitivamente es una realidad. Las personas quieren usar sus propios dispositivos y traer sus propias aplicaciones a la organización, y eso genera vulnerabilidades y riesgos pues asociados al tema de seguridad. Y fue imposible a ese vicepresidente que usara OneNote como parte de su suscripción de Office 365 a la organización. Entonces ahí está el diálogo que tenemos que hacer. O me acomodo a la realidad o controlo y evito, ¿cierto? O digámoslo, totalmente restringo que no usen dispositivos móviles. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué acercamiento tendrá hoy en día? Mucho más acercamiento. Entonces, parte del diálogo es ese. Cómo ser adaptable y flexible a todo lo que está pasando en los grandes cambios. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud en esta primera sección de primeras preguntas? Si no, continuamos. Muy bien. Continuando entonces, fíjense que al final lo que uno busca con ese intercambio de información, de datos, y aquí solo está el escenario con las personas, es que las personas generen un ciclo de reflexión. Es decir, que con esa información, que es la forma como las empresas le entregan valor, le ayude a tres cosas muy importantes. Uno, a resolver los problemas que tiene. Pongamos a esa persona que aparece ahí de rayas, sea nuestro cliente. Entonces, esa información de valor que yo le entrego como parte de las actividades de mis servicios y productos que yo le ofrezco, le debe generar una reflexión a mi cliente y lo debe invitar a una acción, como por ejemplo comprar un nuevo producto, un nuevo servicio o tomar una decisión sobre una nueva inversión. Le ayuda a resolver problemas, le ayuda a obtener ¿qué? Beneficios. Entonces pongamos un ejemplo como lo que está pasando pues en este entorno actual. La información, por ejemplo, que le está entregando el Estado, las cámaras de comercio, las acremaciones empresariales a los empresarios, al líder empresarial, de cómo reducir los costos y cómo sobrellevar, digámoslo, este entorno pues crítico que estamos pasando. Y eso le va a ayudar a resolver los problemas y mantener sus empleados funcionando y obtener beneficios futuros de su organización. Entonces, al final, yo tengo que hacer que esa información de entrega de valor pues genere una acción y ayude a transformar los procesos de negocio y a transformar mi organización de manera digital. Siempre hemos pensado que el tema de seguridad es un obstáculo y siempre se ha visto un obstáculo y es el mito más común que tenemos en los temas de seguridad. Nos dicen, es que esos de seguridad no vienen sino a poner problema, vienen a poner obstáculos, los procesos se ralentizan, se vuelven mucho más inconvenientes. Cuando yo involucro los temas de seguridad, definitivamente me vuelvo improductivo. La información pierde valor o no la entrego a tiempo. Entonces, finalmente, el tema del flujo continuo de valor debe mantenerse, aunque yo implemente controles o implemente modelos de aseguramiento, de gestión y de arquitectura de seguridad. Entonces, al final, pues alrededor de ese intercambio de la información, cómo las personas crean, consultan, manipulan, construyen información, aparecen riesgos. Entonces, yo tengo que garantizar que esa información empiece a adquirir características de seguridad. Y están las típicas siglas de las 4 características más comunes cuando uno habla de seguridad, y es el PICA. Y es que, ¿verdad? La seguridad pica, es como picazón.
como si una picada de un abejorro, esos que le dejan a uno, mejor dicho, la roncha gigante. Entonces la seguridad pica. ¿Por qué pica? Porque está orientada ¿a qué? A garantizar la disponibilidad de la información. Está garantizada que solo acceda a la información quien debería tener acceso, a que la información no cambie en el tránsito o en el reposo, se mantenga íntegra y que si hay cierta información que tiene nivel de privacidad y que yo quiero como persona, como organización, que tenga niveles de privacidad, pues se conserven. Entonces, al final, los temas de seguridad pues me van a ayudar como veíamos, la nube roja y la nube verde, bien sea a reducir el impacto negativo de los riesgos o aprovechar el impacto positivo de los riesgos que existen alrededor de ese intercambio de esas transacciones de valor que yo hago entre las personas. Hoy en día aparece otro actor que no lo alcancé a dibujar en la presentación y son los entes virtuales. Ya no solo estamos hablando de las personas, sino de los famosos inteligencia artificial, bots, algoritmos, programas automáticos que pueden llegar también a tomar decisiones, a generar insights, a hacer análisis de información. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese nuevo actor que está apareciendo en los últimos años y es eso que yo llamo el yo virtual. Es decir, esos dispositivos, esos agentes virtuales, esos algoritmos, esos programas, digamos lo que virtualizan, digamos, nuestra realidad. Al final, entonces, lo que busca las organizaciones es gestionar esos cambios y afrontar los cambios no solo que están sucediendo hoy en día y establecer una estrategia muy clara, porque si una organización se queda quieta, se queda cruzada de brazos, como parece nuestro amigo gerente de esa compañía tradicional, puede llegar a desaparecer, ¿cierto? Entonces, ponía un ejemplo ayer en una charla que escuchaba pues en la Cámara de Comercio. Si un restaurante hoy en día que tenía una cantidad de sitios y locales distribuidos por toda la ciudad, no cambia un modelo de vender los productos por internet, por ejemplo, y que puedan hacer sus pedidos, porque antes no lo hacía, pues tiende a desaparecer, ¿cierto? Y así todos los negocios pues, tienen que entrar en una evolución empresarial y tienen que entrar a transformarse. Y para eso deben establecer un plan, una estrategia. Y deben desarrollar unas nuevas capacidades digitales. Y esas capacidades digitales deben ser seguras. Deben tener en cuenta todo el tema de seguridad. Y de esa forma yo voy a garantizar que esa nueva organización futura, esa nueva empresa digital, ¿cierto? Que ahorita, como bien lo anotaban pues, en los temas de riesgo, se está acelerando cada día más por beneficios y por la realidad que estamos viviendo, pues yo tenga que impregnar de manera ágil todos los temas de seguridad, de gestión y de arquitectura de la seguridad. Entonces, al final, líderes como todos los que estamos aquí en la charla, tenemos que tomar decisiones en ese plan, en esa ruta de transformación. Tenemos que determinar, oiga, ¿qué voy a eliminar? Tengo que eliminar esas capacidades que definitivamente no me entregan valor, que no le están aportando ningún valor ni información, digámoslo, de valor. Y tengo que eliminar aquellos procesos, esas soluciones tecnológicas y en general cualquier elemento, digamos, lo que nos está aportando entrega valor a través de la información. También debo pensar en qué debo agregar, qué nuevas capacidades debo sumar, como en el ejemplo que acabo de anotar. Un restaurante típico que hacía su venta a través de locales físicos tiene que agregar una nueva capacidad y la capacidad de vender usando los canales digitales. Tiene que desarrollar una nueva capacidad digital de distribuir el producto a cualquier parte donde le pidan, porque ya no tenía esa capacidad, ¿cierto? Simplemente todos los clientes iban y llegaban a qué? A sus restaurantes, a disfrutar de un buen plato. Entonces tiene que agregar esas nuevas capacidades. También es claro que un arquitecto de seguridad tiene que identificar esas capacidades que tengo que mejorar, ¿cierto? O mantener o integrar porque finalmente tengo redundancia. Y sobre todo, preocuparse sobre todo en esas capacidades digitales. ¿Cómo las voy a asegurar?
cómo va a reducir los riesgos y cómo va a aprovechar esos riesgos de impacto positivo y cómo les voy a asegurar y qué capacidades voy a asegurar. Entonces aquí viene un cuento muy chévere. ¿Y qué es eso de capacidad digital, cierto? Muchas veces en cada organización tenemos un concepto muy diferente de capacidad. Sí, y entonces traje un concepto muy simple de qué es capacidad. Capacidad es la habilidad que tiene cualquier organización, como mi empresa, la empresa de cualquiera, empresas grandes, pequeñas, sin ánimo de lucro, públicas, privadas, para ofrecer valor. Y es lo mínimo que debe hacer, lo que lo diferencia de otras personas para entregar ese valor. Que ese valor ya lo veíamos que se obtiene a través del intercambio de información. Entonces, normalmente esa capacidad tiene 4 elementos, que es el tema estratégico, el tema de las personas que con sus actividades y su comunicación, interacción, ejecutan actividades o procesos en un entorno de recursos. Entonces hay 4 elementos, digamos, básicos de esa capacidad. Pero hay 3 elementos transversales. El tema de seguridad, el tema de información y el tema de tecnologías. Y eso es lo que conocemos como el tema digital. Al final, la información habilita la estrategia. Las personas usan información. Los procesos usan información. Y los recursos en sí mismos pues, son la información y almacenan la información. Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología es un elemento transversal a nuestras capacidades organizacionales. Entonces, yo tengo que tener muy claro de que obviamente cada vez más importante el tema de información, tecnología y seguridad. Y no solo estamos hablando de tecnologías de la información, es decir, de los fierros, es decir, del tema de hardware, de infraestructura, sino cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando del concepto general de que tecnología puede ser una práctica, un método nuevo de hacer las cosas, que transforma nuestros bienes o ciertos materiales para producir ese valor. Entonces, definitivamente hay un elemento transversal, es el tema de seguridad. Y por eso es que es tan importante que nuestros diseños de estas capacidades, nuestra arquitectura de las capacidades digitales, tengan un buen diseño, una muy buena arquitectura en el aspecto de seguridad. Y no es como el otro mito que siempre la seguridad es al final, ¿cierto? Hay otro gran mito que la seguridad es lo último. No, la seguridad debería ser lo primero y debe aparecer desde el principio. Es decir, yo debo diseñar muy bien los temas de seguridad, los temas de información, los temas de tecnología. Es decir, eso que llamamos pues digital y que va a apoyar a la estrategia de mi organización, a las personas y sus interacciones y sus estructuras, a esos procesos, procedimientos que se ejecutan y a los recursos que yo necesito pues para la entrega del valor. Entonces, eso es una capacidad. Entonces, al final, por eso, el rol del líder de seguridad, del arquitecto de seguridad, cada vez es mucho más importante porque está definiendo cosas transversales a nivel de capacidad digital y generando pues valor para poder asegurar los temas tecnológicos y de la información que son transversales. Entonces, tratemos de definir qué es arquitectura, ¿cierto? ¿Qué es entonces ese cuento de arquitectura de seguridad? ¿Cierto? ¿Qué llamamos ese tema de arquitectura de seguridad? O sea, aquí trate de recoger de varias definiciones que existen en el mundo de frente al tema de arquitectura de seguridad, esta definición, que espero pues, y bienvenidas pues las anotaciones que tengan ahí al respecto. Entonces la voy a leer como tal, la resumí. Entonces, la arquitectura de seguridad y la disciplina de gestión de la seguridad es algo que ayuda a mejorar y evolucionar y transformar esas capacidades organizacionales, que es lo mínimo que yo tengo que hacer para generar valor a mis actores claves dentro de la organización, a todos los interesados. Y tengo que preocuparme sobre todo sobre ese aspecto transversal de seguridad que atraviesa la estrategia, las personas, los procesos, la tecnología, la información y permea también los temas de recursos. Y debo identificar los riesgos y los cambios en cada uno de estos elementos que hacen parte de esa organización, con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los interesados de mi organización. Y
aprovechar el impacto positivo de los riesgos o reducir el impacto negativo de los riesgos. Donde hay una última frase que me gusta mucho y es todas las áreas participan. Entonces parte del cambio también que está pasando es que todos son responsables de los temas de seguridad en la organización. Es decir, eso es otro de los grandes cambios que tenemos que hacer. No solo es el área de seguridad, el área de cumplimiento, el área de riesgos, o el oficial de seguridad, el CISO, el responsable de los temas de seguridad. Cualquier persona o organización es responsable y todas las áreas participan en estos temas. Entonces ha pasado como una evolución en estos temas de diseño y arquitectura. La arquitectura. Entonces, recuerdo yo hace mucho tiempo, cuando trabajaba, como les decía, como líder de seguridad en una organización, hace más de 20 años, yo era un líder de seguridad muy orientado a la tecnología. Entonces me dedicaba todos los días ¿a qué? A diseñar firewalls, a instalar y configurar ¿qué? Antivirus, a instalar y configurar herramientas de detección de intrusos, o sea, todo un diseño y una arquitectura de elementos de seguridad muy orientada a los temas tecnológicos, netamente tecnológicos. Y eso era la realidad de hace 20 años. Posiblemente hay organizaciones que todavía están ahí en enfoque, no quiere decir que están mal, pero esos han sido los enfoques que durante toda la historia pues hemos tenido. Entonces, hace más de 20 años nuestro enfoque, el tema de diseño, de arquitectura, de seguridad, era un enfoque muy orientado a tecnología, a asegurar los fierros, a asegurar la infraestructura, a diseñar todos esos elementos tecnológicos. Venga, cómo encripto dentro de los datos en el disco duro, cómo hago parches o distribución de parches de seguridad para el sistema operativo, cómo reduzco el control de acceso a nivel, digámoslo, de entidad a el hardware o a la aplicación. En general, ese era el enfoque totalmente tecnológico. Hace más de 10 años, nuestro enfoque fue muy orientado al tema de procesos. Entonces, abrimos un poco más la mente y dijimos, no, los procesos manipulan información. Entonces, hay que diseñar la seguridad alrededor de los procesos. Identifiquemos los riesgos asociados a los procesos de nuestra organización. Identifiquemos esos riesgos y alrededor de esos riesgos identificados diseñamos todos los aspectos de seguridad. Y en los últimos años, pues la gran tendencia es que deberíamos diseñar, y es mi consejo personal, y es que los temas de gestión de seguridad y arquitectura de seguridad en nuestras organizaciones, y ahora con esta nueva realidad, debería estar centrado en las personas. Es decir, debería sembrar semillas en esas personas para que generen una cultura de seguridad y ellos mismos contribuyan a reducir los riesgos y a optimizar y a explotar y aprovechar esos riesgos positivos de impacto positivo. Es decir, yo debería diseñar la seguridad basada en las personas que hacen. Es decir, cómo construyen información, cómo crean en la información, cómo la consumen, cómo la consultan, cómo la comparten. Y que ellas mismos sean actores válidos en la construcción de esa arquitectura, de ese diseño. Quizás esa futuro y ahí queda la pregunta y no sé quién se quiere atrever ahí por el chat a decir, ¿cómo se sueñan? ¿Qué creen que va a pasar en los próximos años o en los años actuales? ¿Cómo va a ser esa orientación del diseño? O sea, ¿en qué nos vamos a basar para diseñar? Algunos expertos dicen que vamos a estar muy orientados a hacer diseños en los temas virtuales, es decir, diseñar frente a las máquinas, a los entes virtuales, a los algoritmos, a la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? Escucho entonces aquí opiniones por el chat. ¿Cuál creen que es el futuro de la evolución de la arquitectura? ¿Cuáles van a ser esos principios futuros de, de diseño, de arquitectura de seguridad? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde va a ir el tema de diseño de la arquitectura de seguridad? Según nuestra realidad. ¿Quién quiere aportar ahí en el chat? Bernardo Zapata dice que se debe incluir todos los mecanismos autónomos. Excelente, correcto. Entonces posiblemente va a haber mucha automatización
va a haber mucha inteligencia artificial, van a haber muchos entes virtuales, muchos algoritmos, muchos, digamos, bots que van a, digámoslo, a entrar a jugar en estos temas de arquitectura de seguridad. Excelente aporte, gracias Bernardo. ¿Quién más quiere compartir por el chat? ¿Hacia dónde va la evolución de la arquitectura? Los temas de diseño y arquitectura de seguridad. Y ahora pues con esta nueva realidad, ¿qué creen que está pasando? Entonces, el Internet de las cosas, excelente. Muy bien Arturo. Es decir, ¿cómo voy a tener que orientar a asegurar todos los dispositivos? Jesús nos aporta una idea excelente, proteger la identidad digital, el yo como tal, ¿cierto? Porque finalmente yo me puedo, y eso es lo que llamamos en los juegos los avatar. Fíjense que cuando uno hace un juego, uno se convierte en un avatar, se convierte en un personaje digital que hace parte de un juego y cada vez va a ser más importante porque entonces va a haber un yo virtual en todas las plataformas, no solo en los juegos, sino en las industrias, en las aplicaciones corporativas, donde yo tengo que proteger esa entidad y identificar si realmente es quien dice ser. Si a ese avatar representa a mi yo como tal, o si es una representación, digamos, de un programa o de alguien pues, que está haciendo pues, alguna trampa o una protección. Excelente. Muy buena idea, entonces. Entonces, parte de lo que líderes como nosotros, arquitectos de seguridad, tenemos que enfocarnos es, venga, ¿en qué me voy a enfocar? Entonces, fíjense que esta gráfica, esta foto muy bonita. Es un parque en Bogotá, que la tomé hace un par de años y esa es la realidad. Nosotros como arquitectos o diseñadores, en este caso de temas de seguridad, o en este caso pues un arquitecto de construcción, creó un parque así, cuadrado, estéticamente muy bonito, pero no era práctico, no era útil. Fíjense que las personas lo que buscan es atravesar de esquina a esquina de manera diagonal, que es su espacio más corto de llegar de una esquina a la otra. Pero el arquitecto por su diseño pensó más en hacer un diseño mucho más, digámoslo, estructurado, con líneas cuadradas, etcétera, etcétera. Entonces, al final le entregaron, pero no es algo práctico. Entonces, parte también de la reflexión que hace esta gráfica es, nosotros tenemos que pensar que esos diseños, arquitectura de seguridad, debe ser algo práctico, debe ser algo útil, debe ser algo que sea fácil de usar. Algo que, ¿cierto? Que me permita, digámoslo, ser productivo. Y recuerdo una organización, y esto fue pues una historia de la vida real, donde la complejidad del password llegó a 12 caracteres. Y el diseño de los controles de acceso en esa organización llegó a un extremo tan grande donde el password tenía que ser de 12 caracteres, tenía que tener caracteres alfanuméricos, numéricos, caracteres especiales y no se podría repetir en las últimas 5 veces. ¿Se imaginan la complejidad? Pues resulta que suena bastante chistoso. Todos los martes después de puente, la mesa de ayuda se llenaba de un 30% adicional de llamadas para reseteo de claves. ¿Por qué? Porque habíamos implementado un control tan estricto, habíamos diseñado un control de acceso tan restringido que deshabilitaba la funcionalidad y la productividad de las personas. Y más o menos una hora, esos martes después de puente, las personas intentaban 2 o 3 veces la clave que medio se acordaban y la bloqueaban. Inundaban la mesa de ayuda para resetearles la clave nuevamente. Y oh sorpresa, se imaginan el proceso de cada vez que hubiera puente, y nosotros aquí en Colombia que tenemos como 15 puentes, no sé, 20 puentes al año, el trabajo tan berraco que teníamos todas las veces para estar reseteando y generando nuevas claves, que finalmente deshabilitaban una hora o una hora y media o 2 de productividad a las personas mientras volvían y restablecían sus claves después de puente para seguir trabajando. Entonces, parte del mensaje es que uno debería hacer un diseño centrado en las personas, una arquitectura de seguridad centrada en las personas y que no deshabilite. Entonces, ese es otro de los grandes mensajes de esta charla y es esa planeación, ese diseño, esa arquitectura de seguridad debería estar centrada en las personas. Una seguridad que ayude a valorar y, digámoslo, a explotar esos intereses, esos valores humanos.
Es decir, que le generen valor a esas personas, a los clientes, a los colaboradores, a mis proveedores, a mis aliados estratégicos, a esas personas representadas en esas organizaciones. En generar servicios y productos de seguridad personalizados, ¿cierto? Posiblemente cada vez va a ser más difícil yo tener productos y servicios de seguridad que sean genéricos y le apliquen a todo el mundo. Posiblemente yo debería empezar a pensar en servicios y productos alrededor de seguridad personalizados de acuerdo a un grupo específico de personas con ciertos intereses, ciertas necesidades. Debería ser muy consciente de la ubicación. Fíjense que hoy en día, cada vez con este tema que nos está pasando la nueva realidad, tengo que tener conciencia de la ubicación. Entonces, como contaba mi amigo, está en una finca por ahí en Guarne, conectado con un internet de baja calidad a la oficina para trabajar. El otro está aislado, ¿cierto? En su casa, en un cuarto pequeño, ¿cierto? Y también tiene, digámoslo, pues, y está usando, por ejemplo, los datos del celular. Y así, entonces yo tengo que ser consciente de la ubicación de la hora y saber que posiblemente ya ahora con la realidad de que vamos a trabajar desde la casa, las personas van a trabajar quizás en otros horarios. Entonces, estos días me contaba otro amigo una historia de una entidad financiera que intentó hacer el pago, por ejemplo, a las 3 de la mañana de sus servicios públicos. Estaba todo gomoso, pues todavía levantado, cacharreando el computador. Como está trabajando desde la casa, pues los horarios se extienden, ¿sí o no? Entonces yo creo que antes trabajamos de 8 a 5 y creo que ahorita trabajamos de 6 de la mañana a 8 de la noche. Otros de 7 de la mañana a 7 de la noche. O sea, aumentamos nuestro horario productivo. En todo caso, pues mi amigo estaba despierto a las 3 de la mañana. Y oh sorpresa, cuando fue a pagar la factura de servicios a través de esa entidad financiera, le dijo la entidad financiera en su sitio web, en este momento estamos haciendo cierre. Es decir, no están disponibles los servicios. Entonces uno se pregunta, ¿será que ese diseño, ese servicio es consciente de la ubicación, del tiempo y el momento en que las personas van a conectar? Posiblemente no. Lo que hablamos ahorita y Jonathan me preguntaba, y era que era Billoa, y es las personas quieren usar lo propio, ¿cierto? Quieren usar sus dispositivos, quieren usar sus propias aplicaciones, quieren usar lo que les hace mucho más productivos. Entonces, parte también del gran cambio en los temas de seguridad es, venga, ¿cómo aseguro y cómo genero no temas de control, sino de tanto de aseguramiento para que las personas sean mucho más productivas y usen lo que les sea más adecuado? Y como decía una amiga coordinadora de un área de decisión humana de una empresa, pues hoy en día las personas deberían trabajar desde donde más son productivas. Posiblemente ahorita nos pusieron un reto de no sé si en ese momento todos desde nuestra casa, desde nuestro comedor, desde el escritorio, desde la sala, desde donde nos estemos sentando a trabajar, seamos productivos. Pero pues si uno es productivo en algún momento que podamos volver a salir, si uno es productivo en una hamaca, en la costa, con una cervecita al lado, y es bastante productivo, y quiero usar mi propio dispositivo móvil, mi propio portátil, mi propia conexión, queda la pregunta entonces, ¿será que deberíamos habilitar eso? ¿Seríamos que desde el punto de vista de seguridad deberíamos habilitar esa capacidad de productividad? Finalmente, las personas también esperan que uno los sorprenda y faciliten, eh, faciliten pues todos estos temas. Muy bien, entonces, continuando entonces con los conceptos. La arquitectura de seguridad debería estar presente en todo el ciclo de la vida de la información. Las personas crean datos, crean información. También los sistemas pueden llegar a ingerir o recolectar esa información. La pueden almacenar, ¿cierto? Localmente o en la nube o en algún dispositivo. Luego esa información se procesa, se analiza, se comparte y luego finalmente esa información la consumo, la visualizo, la comparto y finalmente también posiblemente la información la destruyo, ¿cierto? Y la borro, pues, sobre todo pues si es información pues con alto nivel de privacidad que no tengo que generar un ciclo de retención o de ciclo de vida adicional pues de conservación o de archivado.
Entonces, al final, otro de los grandes mensajes que quiero compartir acá es que la arquitectura de seguridad debería estar presente en todo el ciclo de vida de la información, desde que la información nace hasta que se destruye o hasta que se almacena o digámoslo permanece. Y desde un inicio. Entonces, hoy quizás posiblemente sea un error que arranca un proyecto, hablemos de un proyecto tecnológico, de implementación de una solución tecnológica, y los temas de seguridad es al final. Después deberíamos romper totalmente ese mito y decir que la seguridad es al final, para que no estorbe mucho pues, la gente de seguridad. No, debería estar desde un inicio y ese diseño y esos elementos de la arquitectura de seguridad deberían estar conceptualizados y presentes desde el principio. Yo debería pensar desde el mismo que conceptualizo la solución, que conceptualizo la aplicación o que conceptualizo el proceso o el servicio nuevo que voy a desarrollar en mi organización debería tener elementos de seguridad. Y el otro elemento muy importante, idea que pues, estamos generando, era que es responsabilidad de todos. Y esto es difícil. Hace poquito en una organización le preguntaba al gerente, pues como para entender su posición, y le preguntaba, ¿vos quién crees que debería ser responsable del tema de seguridad? Me dijo, no, el jefe de tecnología. El jefe de tecnología eres el responsable del tema de seguridad. Y posiblemente él todavía no es consciente que el tema de seguridad es responsabilidad de todos. Y ahorita que estamos en este tema, hablando de la seguridad alrededor de la salud y por la salud, es un tema de seguridad de todos. Entonces, pues, no falta el atrevido, pues, que sale a la calle, ¿cierto?, a exponerse, y aunque tenga pico y cédula, ¿cierto?, y está imposibilitado, sale a pasear su perro, ¿cierto?, sin ser consciente de lo que implica los temas alrededor de la seguridad en la salud y por la salud. Entonces, esto es algo de responsabilidad de todos y es difícil. Y es donde empiezo yo el tema de cultura. Entonces, definitivamente en la nueva ciencia de la arquitectura de seguridad, como es un tema de responsabilidad de todos, yo tengo que sembrar cultura. Tengo que garantizar que las personas sean conscientes de sus implicaciones, de sus actuares, de que la información que está manipulando, compartiendo, analizando, almacenando, ingiriendo, recolectando, creando, construyendo, consumiendo, compartiendo, pues hay riesgos asociados y yo voy a contribuir como persona, como ser, como empleado de mi organización a reducir esos riesgos. O si tiene impacto positivo, determinar cómo voy a explotar ese riesgo. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente actividad y luego a la sección de preguntas. Entonces, la segunda actividad es, basado en el diseño de seguridad actual en su organización, ¿dónde están? Sin decir que si la orientación a tecnología está bien, la orientación a procesos está bien o orientación a personas, hoy en día, ¿cómo está orientada el diseño y la arquitectura en sus organizaciones? Entonces, volvamos pues al ejercicio. Voy a compartir nuevamente el tablero, pues si quieren, o por chat. Compártanme ahí su organización, ¿sí? Su organización, ¿dónde está? O sea, ¿cuál es la orientación de diseño? Si es un diseño orientado a arquitectura tecnológica de seguridad, o si es una arquitectura de seguridad orientada a los procesos de negocio, o si es una arquitectura orientada al tema de las personas. Muy bien, entonces pues, escucho ahí por el chat o aquí en el tablero quienes tienen un diseño o hoy en día hacen diseño en los temas de seguridad a nivel de tecnología. ¿Quiénes o qué organizaciones lo hacen a nivel de procesos y quién lo hace a nivel de personas? Muy bien. Bernardo dice, es una combinación de los tres, con énfasis que las personas que la conforman tienen una gran responsabilidad. Excelente, Bernardo. Muchas gracias por compartirnos tu apreciación y tu acercamiento a tu organización. ¿Quién más quiere compartir en su organización? ¿Cómo es la orientación en su diseño actual? ¿Cómo están diseñando hoy en día los temas de seguridad? ¿Están orientando las políticas, los controles? ¿Sí? Mariel dice, bueno,
debería ser una combinación de equilibrar los tres aspectos, la tecnología, los procesos y las personas. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Sus organizaciones, ¿cuál es el factor o el elemento más principal para diseñar los temas de arquitectura de seguridad? La tecnología. Entonces, ahí es donde los líderes de seguridad se enfocan a establecer controles, políticas muy orientados a temas tecnológicos. Es decir, a instalar y configurar firewalls, a instalar y configurar elementos de seguridad perimetral, el software de encripción, etcétera, etcétera. Ahí estaríamos muy centrados. El tema de procesos, estoy más orientado a identificar los riesgos asociados a los procesos de negocio y qué riesgos existen en esos procesos y identificar qué elementos de seguridad tengo que diseñar para reducir los riesgos o aprovechar. Y en las personas que definitivamente me centro a entender, ¿sí? Las personas cómo interactúan con las informaciones, su quehacer diario, en sus actividades diarias y alrededor de las personas que diseñan el tema de seguridad. Ahí dice Jesús nos aporta que hay que tener claro los temas de seguridad, información de la seguridad, PHP y mirar los riesgos. Excelente, muy bien. Bernardo nos aporta, yo adicionaría que el área de negocio ahora juega un papel en el tono que le debe poner al tema de seguridad. Muy bien. Entonces ahí Bernardo aporta algo y es algo también que les quiero aportar, un pensamiento pues, muy personal, y es también tratemos de quitar ese diálogo que tenemos el área de TI y el área de negocios, porque es como si no trabajáramos en la misma organización y estamos separando, ¿cierto? Como si fuéramos dos extraños. Entonces el negocio no hace nada de temas de seguridad y los temas de seguridad los debe hacer el área de TI. Entonces recordemos que todos hacemos parte de la misma organización. Muy bien. Víctor nos dice que la mía está más orientada a tecnologías y procesos, que aún todavía no tienen un acercamiento, pues, al tema de las personas y que no existe, pues, como una claridad. Y Jesús nos aporta adicionalmente que el ciberriesgo tiene un alto grado de incertidumbre porque son amenazas externas. Excelente aporte y lo vamos a ver en una lámina siguiente. Gracias por adelantarte, Jesús. Y es definitivamente hay cosas donde yo tengo incertidumbre, no tengo claridad y no tengo ni control, ni tengo observación. Entonces, ahí el acercamiento es exploración, definitivamente. Sergio nos dice, procesos y personas, donde la tecnología pasa un plano no relevante porque aún la alta dirección sigue pensando que la tecnología y seguridad es un gasto y no es una inversión. Entonces, ahí por aportarte, Sergio, como para ayudarte en ese diálogo, y es decir, lea la dirección, aunque siga pensando que va a invertir en tecnología, en seguridad, en lo que va a estar invirtiendo es en qué, en el retorno a esa inversión, es decir, en reducir los riesgos de lo más preciado que tiene su organización, que son los datos y la información. Quien hoy en día no asegure y valore la información y los datos y sienta que su organización es un negocio de datos, de información, que es un negocio tecnológico y que definitivamente la seguridad tiene que jugar un papel muy importante, posiblemente no está entrando, digámoslo, en este mundo actual de transformación digital y menos pues en estas realidades que estamos viviendo actualmente. Muy bien, excelente, muchas gracias por las participaciones. Entonces, continuando, ¿alguna otra quietud aquí? Segundo espacio pues de preguntas. Hasta acá me devuelvo si hay de pronto por aquí alguna pregunta que se nos preguntaba. ¿El video será compartido? Nos decía Andrés. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué otra inquietud o aporte quisieran tener en esta segunda espacio de preguntas? ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud hasta ahora? Bueno. Esta es la hora del café, ¿cierto? Pues nos toca tomar el café virtual. o tomar el algo. O bueno, la cena o la comida, pues como le digan en cada una de las regiones. Genus nos aporta algo muy adicional, muchas gracias. Y es pienso que donde hay más, que es en donde, perdón,
pienso que donde más tenemos que centrarnos en las personas basados en la pandemia es en la transformación digital y en canales digitales con excelencia, experiencia de usuario. Excelente, muy bien. Tenemos que mejorar esa relación, esa experiencia del usuario, en que definitivamente tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y que usen cada vez más canales digitales. Les pongo otro caso que me pasó. Nosotros tenemos una empresa de consultoría contable, pues, que nos ejecuta en la empresa el tema de contabilidad como un servicio, como un outsourcing. Y resulta que ellos tienen un gran servidor central pues, en sus oficinas. Y ahí tienen una base, perdón, la base de datos de más de sus 50 clientes a los cuales les hacen contabilidad y una aplicación cliente-servidor. Es decir, están totalmente amarrados físicamente a su oficina. En estos días los hemos estado ayudando como a ayudarles pues como a salir de ese tema, pero también están pensando en transformarse, ¿cierto? Entonces hoy en día les tocó hacer unas maromas de mantener los servidores prendidos ahí en la oficina, de hacer conexiones VPN a través de sus proveedores pues, de conectividad pues, de UNE y respectivamente de sus casas, construir VPNs que antes no existían, hacer emulaciones de terminal, ya que pues son aplicaciones cliente-servidor y pues la mayoría de las personas pues viven donde normalmente no hay un buen internet. Entonces muchos de los contadores se quejan pues de que no son muy productivos al intentar pues registrar. Cosa pues que antes lo hacían pues naturalmente, cuando estaban ahí en la misma red local y pues su computador se conectaba a alta velocidad a través de la red local con la aplicación cliente-servidor. Ahora tienen que hacer terminal. Adicionalmente pues a ese rollo se les anudó el tema de la impresora. La mayoría de ellos no tenían impresora, ¿cierto? Y el software está muy orientado a imprimir todo, a imprimir los informes, a generar los reportes, todo impreso, no generarlo de manera digital. Entonces, definitivamente, como él lo anota Jesús, esta nueva realidad, este nuevo escenario, pues está acelerando que las organizaciones se transformen. Y tenemos que pensar en esas personas que están detrás del computador, como nosotros en este momento, detrás de ese dispositivo móvil, detrás de una conexión de acceso remoto y una conexión a Internet que posiblemente no está transmitiendo la información y los datos de manera segura, y cómo pues facilitar esa experiencia del usuario. ¿Se imaginan en un entorno de estos, cierto? Que el sistema, por ejemplo, tenga autenticación de huella dactilar y de, por ejemplo, otro sistema dual de autenticación y las personas estén usando los computadores de sus casas y no tengan esa tecnología? Ya lo estamos deshabilitando en ser productivos y en trabajar y en funcionar. Entonces, como lo decía esta persona de esa empresa que migraron a la lata como 300 computadores, hermano, coja su computador de escritorio y llévalo para la casa y miraremos cómo lo conectamos. Quizás en ese momento, por agilidad, no pensaron en temas de seguridad que son vitales, pero en ese momento sí lo piensan y hay que pensar muy claro pues, en esos temas de cómo va a evolucionar. Entonces, ¿quién debe cambiar primero? Nosotros. ¿Quién debe cambiar primero? Nosotros, los líderes de seguridad que están aquí detrás de este canal, que están compartiendo aquí conmigo esta charla. Estos 47 personajes que nos estamos trasnochando en nuestra hora de trabajo posterior después de las 6 y disfrutando pues de esta tarde tan soleada aquí en Medellín. Espero pues que ustedes también hayan un buen sol bien bonito en otras ciudades del mundo. Entonces el primero que tiene que cambiar son los líderes, son esos grandes directivos, esos líderes de seguridad como nosotros, que debemos estar totalmente conectados, ¿sí? Debemos ejecutar múltiples roles, empoderados, enfocados a generar valor, que reflexionemos al interior cómo cambiar, cómo generar valor, ser ágiles, adaptativos, ser flexibles en este entorno y pensar cómo voy a empezar a generar valor y asegurar y reducir los riesgos o aprovechar los riesgos pues, y automatizar. Alguno de ustedes lo mencionaba. ¿Cómo puedo llegar a automatizar todas mis funciones de análisis de seguridad, de control de seguridad, de
generación de información alrededor de los temas de información. Todo eso se puede automatizar hoy en día, gracias a Dios, para generar momentos de mayor valor. Totalmente orientada a objetivos para satisfacer pues esas necesidades de esas personas y centrarme pues en esas personas. Entonces pues yo tengo que seguir desarrollando y evolucionando nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Y fíjense que cada vez estamos resolviendo problemas. En este caso estamos resolviendo problemas de conexión remota, estamos resolviendo problemas de privacidad de la información desde nuestros hogares. Estamos resolviendo problemas de liquidez, estamos resolviendo problemas de desaceleración económica, estamos resolviendo problemas de las empresas que no pueden sostener su nómina, estamos resolviendo problemas de hambre, posiblemente que personas pues, dejaron de trabajar o no tienen ingresos, sus ingresos eran en la calle, en el día a día y hoy en día no tienen esa oportunidad como algunos de nosotros. Entonces, definitivamente, pues, un líder de seguridad, un buen arquitecto de seguridad, tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo, de tener un pensamiento creativo, innovador y buscar nuevas soluciones, nuevas formas de diseñar los temas de seguridad. Debe conocer muy bien todos los procesos de la organización. Debe ser muy consciente de la implicación de los riesgos asociados a los datos, a la información, a esas interacciones entre todos los interesados y actores claves de mi organización. Y hoy en día debe ser un líder virtual, tecnológico, muy orientado al tecnológico y usar muy bien las tecnologías, ¿cierto? Y tener un trabajo, un equipo de trabajo posiblemente virtual y adaptarse, ¿cierto? Y aunque muy buena pregunta que dice Jesús Arteaga, y es importante adaptarse a lo que viene en emprendimientos y generalmente no tienen presupuesto. Sí, entonces definitivamente uno siempre piensa, y es otro mito, que la seguridad es costosa. Y está demostrado que cada vez la seguridad muchas veces es gratuita o no tiene ningún costo. Ahorita en el ejemplo que les voy a mostrar, ¿cierto? Nosotros pues en Valorite pues uno de los negocios que tenemos es que somos socios de negocios de consultoría Select Amazon Web Services y tenemos una especialización de seguridad como código en toda la región de Latinoamérica y uno ve, por ejemplo, las plataformas de la nube, en este caso pues Amazon Web Services, que no tiene costo generar certificados SL, son gratuitos. La consola donde yo administro los usuarios, los grupos, las políticas no tiene costo. Entonces, definitivamente construir firewalls, listas de control de acceso, que en esta nube se llaman grupos de seguridad o listas de control de acceso, es gratis. Cuando uno construye una VPC, una red privada virtual en la nube, eso es gratis, o sea, no tiene costo. Entonces, eso también es un mito que tenemos y es que siempre pensamos que la seguridad tiene costo. Y definitivamente hoy en día, como pues pasa en todas las nubes, la mayoría de los elementos de seguridad son gratuitos o están incluidos como parte. Y yo los puedo generar de manera como código, es decir. Entonces, definitivamente nosotros como líderes tenemos que orientarnos a un pensamiento ágil. Es decir, tener el manifiesto de pensamiento ágil embebido dentro de nuestro ser y tener la capacidad de ser flexibles y responder de manera fácil y rápida, es decir, adaptarnos, como bien lo decía Jesús. Gracias por tu aporte, Jesús. Ser adaptable en este nuevo entorno, en estos nuevos emprendimientos, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de trabajar que nos está pasando. Pero a la vez que yo soy adaptable y soy flexible, también tengo que ser estable. Entonces ahí está la dicotomía que todos nosotros en estos temas de seguridad teníamos. Estabilidad, control, seguridad versus adaptabilidad, flexibilidad, cambios. Entonces ahí está el tema de arquitectura empresarial de seguridad ágil, es decir, el equilibrio. No solo orientarme en temas de control, en temas de estabilidad y seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy, sino pensar en innovar, en cambiar, en ser flexible, en adaptable, en hacer nuevas cosas, cambiar la forma de hacer las cosas. Y eso es lo primero que tiene que cambiar nosotros como líderes, ir a un pensamiento más ágil. Es decir,
a abandonar un poquito, sin, obviamente, ojo, abandonar no quiere decir dejar de lado, sino enfocarse un poco en los temas de flexibilidad y agilidad. Entonces aquí anotamos un poco que ya ustedes mismos lo anotaban ahorita y era, bueno, y este tema de gestión de la seguridad en un mundo tan incierto, entonces era muy fácil en los entornos naturales, organizacionales de monopolio, en sectores estilo monopolio, donde yo era el líder organizacional, donde mis productos y servicios se vendían a doquier y tenían alta demanda, pues yo tenía una ruta predictiva, es decir, un plan, una estrategia de seguridad muy clara, porque yo sabía para dónde iba, tenía claro un objetivo, un destino, ¿cierto? Esa es la ruta predictiva. Entonces, pues lo que tenía que hacer en ese entorno, pues es acelerar y reducir en una ruta entre más corta y más lineal y más derechita, pues llegar lo más pronto posible a ese destino. Pero definitivamente hoy estamos en un entorno más cercano como el de la derecha, donde no sabemos cuál es nuestro destino, cuál es nuestro futuro, no tenemos muy claro cómo va a ser eso. Y como ya lo anotaba, los temas de seguridad no tienen, de ciberseguridad, y en general hay entornos externos que me exponen destinos y objetivos desconocidos. Entonces ahí, ¿cuál es la ruta sugerida? Usar una ruta adaptativa, un plan, una estrategia que se vaya adaptando, que permita explorar y experimentar ese nuevo entorno y me ayuda a llegar y encontrar ese destino o ese objetivo que yo quiero como organización alrededor del tema de gestión de la seguridad. Entonces debemos combinar esos dos mundos, no solo planear a largo plazo y ser predictivo, sino también planear a corto plazo y ser adaptativo y explorar, experimentar, montar rápidamente pruebas de concepto con nuevos servicios y productos alrededor de los temas de seguridad y validar si eso funciona. Ejemplo, hablamos entonces que ahorita vamos a hablar de parte de las tendencias y es, venga, porque yo no automatizo y implemento el tema de seguridad como código, ¿cierto? Hagamos una experimentación. Entonces se experimenta en un pequeño piloto, en un proyecto, y se le ve el valor. Si yo desde el mismo diseño, en la arquitectura de la solución, diseño la seguridad y ese diseño de la seguridad lo vuelvo código y lo ejecuto en el mismo momento que construyo y despliego todos los servicios de infraestructura y aplicación. Entonces, la invitación es que yo en estos temas de gestión de seguridad de arquitectura, yo debería tomar una ruta adaptativa, sin obviamente abandonar totalmente la ruta predictiva y empezar a explorar y experimentar. Eso pues me lleva a dos modos que hoy en día se están dando los temas de gestión de seguridad. Y es el modo predictivo o el modo tradicional que llamamos, o el modo de gestión de seguridad adaptativo. Y uno debería tener en las organizaciones estos dos modos. Tener uno solo no es bueno. En el modelo de gestión de seguridad predictiva, pues uno siempre busca planear a largo plazo, es decir, hasta que yo no tenga la estrategia de seguridad de la información, no arranco. Y me demoro un mes o 2 meses en construir esa estrategia. Esa estrategia y esa ruta funciona si yo estuviera en un entorno de baja incertidumbre, en un entorno empresarial donde pues soy o monopolio o tengo el mercado, digámoslo, eh, constante, con demanda constante, donde no hay cambios casi, y ahí sí me puedo centrar en diseñar mi seguridad alrededor de los procesos de las tecnologías, porque lo que yo busco es seguir haciendo lo mismo, pero cada vez mejor. Entonces entro en un ciclo de mejora continua, a mejorar los procesos de negocio y a mejorar la entrega de los servicios tecnológicos apoyados en los temas de seguridad. Y eso funciona ese entorno. Pero ¿qué es lo que pasa? Y nos lo está demostrando el mundo en estos últimos meses. Y es posiblemente hacer gestión de la seguridad de manera tradicional o predictiva. No es la realidad, porque no estamos en un entorno de baja incertidumbre y pocos cambios. Entonces, definitivamente tenemos que activar la gestión de seguridad y los temas de arquitectura de seguridad de manera adaptativa, ágil, es decir, planear a corto plazo, establecer estrategias tácticas a corto plazo, ensayar, experimentar. Y hay 3 palabras muy bonitas en este tema de experimentación y es, venga, yo experimento, es decir, luego observo
Es decir, veo si ese experimento logra su objetivo y si es necesario me adapto. Y eso es la forma empírica como trabajan los científicos. Y hoy en día tenemos miles de científicos en todo el mundo trabajando de manera empírica, de manera adaptativa, tratando de descubrir cómo detener la pandemia, cómo encontrarle al corona, ¿cierto? Que no es la cerveza corona, sino el coronavirus, encontrarle el quick, ¿cierto? Encontrarle, pues ya hemos encontrado varias debilidades, cómo a través del jabón puedes reducir en un 50% ¿qué llama? Su efectividad, ¿sí? Pero ha sido a prueba ensayo-error, donde aprendemos a través de las fallas y entre más falle más pronto, aprendo más rápido. Entonces, eso es algo muy importante y en los temas de seguridad no nos damos esa libertad. Y creo que nuestros jefes, ¿cierto? No nos están dando, y las organizaciones, las directivas no nos dan esa libertad de ensayar. Y aquí me gustaría preguntar, ¿cuántos en sus organizaciones ponen presupuesto para los temas de seguridad para ensayar, para experimentar? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Sus organizaciones invierten y ponen plata para experimentar, para probar, para fallar, para aprender. ¿Quién me quiere aportar ahí en el chat? ¿Alguno que quiera compartir? Sus organizaciones están dispuestas. Ok, entonces ahí dice, hasta ahora autorizan POC sin costos. O sea, y muy buen aporte de Jesús. La construcción de respiradores artificiales es otro ejemplo. Excelente, ¿cierto? Tenemos que experimentar. Nuestros muchachos ahí de la Universidad de Antioquia tenían algunos diseños, trabajan con algunas tarjetas, electrónicas, ensayaron, cacharrearon, probaron y comprobaron que definitivamente pues podían generar unos respiradores pues de alrededor de 8 millones de pesos, si memoria no falla, cuando leí la noticia en estos días, para poder funcionar. Entonces, eso es parte también del cambio cultural. Y es, venga, ¿yo cómo hago que mis líderes le apuesten a invertir en los temas de seguridad para ensayar? Y aquí yo envidio a otro amigo que trabaja en una organización que le pagan por aprender. Y yo dije, qué berraquera. Deberías decirme la próxima vez que oportunidad de trabajo hay para yo pues aplicar. Decía, en esa organización pasamos casi un 70-80% del tiempo aprendiendo nuevas cosas, montando laboratorios, ensayando, cacharreando. Yo de qué barraquera, ese es el trabajo ideal, que a uno le paguen por aprender. Que inviertan en la educación, inviertan en las pruebas de concepto, inviertan en probar si esos temas, volviendo al tema de seguridad, pues tienen una realidad. Y ahorita pues en estos días que los saludaba, pues que ahorita pues en este tema uno vuelve y se reconecta, ¿les ha pasado? Se reconecta como con los amigos, los chatea y hace cafés virtuales y, y establece conversaciones con amigos que hace mucho tiempo. No hablaba, le volví a preguntar qué estaba haciendo, me decía que están ciertos proyectos congelados y que lo que estaba haciendo era aprendiendo nuevas tecnologías, temas de contenedores y enseñándoles a unos muchachos internos, pues a unos pasantes, nuevas tecnologías. Y yo qué verdad que era. Muy chévere. Así deberían pensar todas las organizaciones. Invertir. Entonces, volviendo al tema de la gestión de seguridad y arquitectura de seguridad, yo debería orientar un poco más al modo 2 ágil, es decir, planear corto plazo, porque definitivamente estamos en un entorno de mucha incertidumbre, de cambios constantes y de donde vuelve y juega la incertidumbre cada vez es mayor, incertidumbre del mercado, incertidumbre del empleo, incertidumbre de la salud, incertidumbre del contagio, de la dispersión del virus, incertidumbre de si vamos a, digámoslo, a seguir, digámoslo, progresando. Entonces ahí definitivamente tengo que pensar en seguir diseñando y continuando el diseño de la arquitectura central a las personas. Las personas que, como bien decíamos, estamos atrás. Y implica pues definitivamente una nueva forma de hacer las cosas, una forma mucho más rápida, ágil y obviamente segura. Entonces, aquí hay un consejo que siempre me preguntan, bueno, pero ¿cómo soy adaptable? Mi organización es muy rígida, muy jerárquica, muy, ¿cómo se llama? Muy de mando y control. Mi organización, pues, el mismo
jefe es el dueño y es el, ¿cierto? Que es difícil, ¿cierto? Alguna vez trabajé en una organización como esa, donde el dueño es el gerente y a su vez le duele el bolsillo. Interesante ese entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo me adapto? Entonces, definitivamente yo tengo que pensar y mirar cómo hacer un diseño organizacional flexible, adaptable. ¿Sí? Y volviendo a esta amiga, pues que decía la otra vez conversando con ella, están pensando en cómo construir no estructuras jerárquicas dentro de la organización, sino grupos dinámicos, flexibles, estructuras fluidas, ¿cierto? Así como el gel o como el líquido que se acomoda al espacio que se tiene, y así debería ser los diseños organizacionales. Flexibles, adaptables, como el gel, como el líquido que se acomoda al espacio en el cual pues yo los ubico. Y no debería existir estructuras jerárquicas. Debería haber una estructura fluida basada en la co-creación, digámoslo, de conexiones. Debería haber una abierta colaboración entre las áreas y las áreas ser responsables de, en estos casos, de los temas de seguridad, liderados obviamente por personas como ustedes. Debería centrarme mucho en planeación estratégica a corto plazo y que esa corto plazo me entregue valor, es decir, haya entregas tempranas de valor y falle lo más pronto posible, pues, para aprender. Que tome rápidamente decisiones y aquí me quiero detener un poquito y quizás es lo que uno más observa en las organizaciones y es lo que más detiene en nuestra organización es la capacidad de tomar rápidamente decisiones. Antes de que pasara pues todo este tema de coronavirus en una organización, conocí de que el presidente era el único que autorizaba los viajes internacionales y era una empresa de más de 1000 personas. ¿Se imaginan qué cuello botella tan berraco hay en esa organización? Que los vuelos, los viajes, bueno, ahora ya no podemos viajar, pero bueno, eso fue antes de este encierro, perdón, de este aislamiento. No, entonces deshabilita la productividad, aunque haya muchos niveles de control, muchos niveles de cumplimiento, pues, ¿qué pasaba en esa organización? Pasaban 15, 20 días, el presidente aprobaba el vuelo, ya no, ya no era vital, ya no era necesario, ya había pasado el evento. Reuso, muy importante en la arquitectura, es el tema de reuso e interoperabilidad. Hay un concepto muy importante en los temas de arquitectura y es el reuso. Reusar lo que genera valor. Muchas veces en nuestra organización redundamos y repetimos varias veces lo mismo. Aquí pongo el ejemplo del proceso de gestión de proveedores. Entonces uno va y observa dentro de una organización y está escrito 4 veces. La gestión de proveedores de TI, la gestión de proveedores como la hace compras, la gestión de proveedores según el área de calidad. Y uno va a ver, y no debería ser un único proceso de gestión de proveedores. Al final, no importa si vendo servicios, bienes, tecnología, productos, recursos, materia prima, al final soy proveedor y yo tengo que cumplir con una calidad en el producto, en el servicio, en lo que yo ofrezco. Yo tengo que cumplir unos acuerdos, tengo un contrato, tengo unos riesgos y tengo obviamente pues unos costos y un desempeño. Entonces, independientemente sea A, B, C y D o de industria o lo que yo ofrezca, debería haber un único proceso de gestión de proveedores. ¿Sí? Y finalmente el tema de arquitectura de seguridad. Definitivamente yo tengo que repensar y empezar a hacer arquitectura de seguridad ágil, como la hemos estado definiendo. Y eso parte de construir la cultura. No es fácil, no es fácil. Y aquí siempre uno diría, no, es que es muy fácil, pues, ¿cómo construyo una cultura de seguridad? ¿Cierto? Y no es fácil, no hay receta. Y esta es la ruta que yo conozco más a largo plazo, pero que asegura que al final yo pueda construir una cultura de seguridad. Es decir, que las personas sean conscientes del uso, desuso, conservación, creación, almacenamiento, compartir de la información, de la privacidad de la información de mi organización y de la misma de ellos, ¿cierto? Y entonces como parte de este cuento parte de que líderes como ustedes, pues lo primero que tienen que desarrollar es un pensamiento de seguridad y de arquitectura ágil, como el que veíamos anteriormente.
y con su actuar, es decir, con su ejecución diaria a través del ejemplo, pues generar un comportamiento en la organización y de seguir desarrollando nuevos líderes, no solo ustedes, sino líderes en todas las áreas de la organización, que con su comportamiento empiezan a construir hábitos. Hábitos de buenas prácticas de gestión de riesgos. Tanto pues de que yo esos riesgos pues ayude pues a mitigar esos riesgos o aproveche esos riesgos como veíamos anteriormente. Y eso a través del ejemplo, de ese comportamiento, de esos hábitos, empieza la organización a construir una cultura de seguridad. Aquí cuento la historia de una organización que tuve la oportunidad de trabajar, que era industrial y producían productos químicos y tenían unas fórmulas bastante pues secretas, por así decirlo, pues bastante información privada. Y recuerdo que en esa organización implementamos todos los controles de seguridad que ustedes quisieran. Antivirus, detección de intrusos, control de acceso, bueno, todos los máximos controles de seguridad, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de proceso. Pues resulta que por cierta idiosincrasia en ese momento, pues una de las personas del equipo de la planta salió de la organización y pues obviamente como su conocimiento era bastante exclusivo, adivinen para dónde se fue a trabajar, a la competencia, pues es que es muy humano, es muy humano. Una persona que tiene un conocimiento específico de una industria, en este caso de industria química, ¿a dónde se va a ir a trabajar? Posiblemente una empresa que es competencia de la empresa anterior. Y él de manera inocente, pues lo llamaba al compañero por el teléfono y le decía, ve, ¿cuánto tengo que echar de peróxido? Y él le decía, ve, échale otros 50 gramos. ¿Sí? Y de la manera más natural no era consciente de la fuga de información, pues con una simple llamada. Y entonces ahí por más control, seguridad, control de acceso, seguridad, vía teléfono estaba compartiendo el know-how, el conocimiento de esa industria pues química que se ha construido por muchos años. Y era porque la persona, pues en general, no tenía esa cultura de seguridad, no valoraba la importancia pues, de conservar esa fórmula y después de estar ya en otra entidad, pues debería, digámoslo, evitar revelar pues algo que había conocido y que posiblemente está en su mente. Entonces, definitivamente, cuando pasa esto, nosotros nos vamos de las organizaciones, pues se va el conocimiento, se va el know-how y el conocimiento queda aquí. Pero ahí también queda nuestra responsabilidad y nuestra ética de definitivamente determinar y nuestra cultura pues que fue sembrada en la organización anterior, si vamos a preservar y mantener la privacidad de la información que en algún momento pues fue de valor para nosotros y que en este momento pues no sería lo más adecuado pues compartirla. Muy bien, entonces ya entramos al tema de tecnologías. Entonces definitivamente hoy en día ahí hay muchas tendencias tecnológicas y tecnologías que me están habilitando en automatizar esa gestión de seguridad, en ese diseño y arquitectura de seguridad. Entonces hay muchas tecnologías que me van a ayudar que existen hoy en día para gestionar esos riesgos empresariales. Muchas tecnologías que están contribuyendo a reducir los costos, especialmente pues ahorita que en todos estos retos que estamos teniendo. Muchas tecnologías que me van a ayudar a automatizar, a optimizar los procesos de negocio, en que me van a ayudar a construir estos nuevos modelos de negocio facilitados por tecnologías y me van a apalancar a esa transformación digital, que hoy en día, como bien lo reflexionamos pues en la charla y en el taller, se está acelerando, ¿cierto? Poner otro ejemplo, en estos días estuve en una charla de la DIAN, donde a muchas empresas, si muchas empresas van al tema de la facturación electrónica, pues van a obtener beneficios en los temas legales no, pues, en estos temas pues, de declaración y se le van a reducir los costos. Entonces fíjense que hay una oportunidad ahí, ¿cierto? De cómo yo me transformo, implemento el tema de facturación electrónica y tengo un beneficio. En este caso, un beneficio económico que me va a reducir en algún momento pues, los costos de ese tema. Entonces, se está acelerando definitivamente. Este nuevo entorno está acelerando que las organizaciones o se transforman o se transforman. O cambian su modelo de negocios o desaparecen. Y ahí muy importante el tema de seguridad, como veíamos. Entonces,
cada vez las organizaciones tienen que seguir pensando en transformarse, innovar digitalmente, pero no dejar de lado el tema de seguridad. Entonces han aparecido muchas tendencias, una como algunos autores la llaman seguridad como código o arquitectura de seguridad como código, y es la capacidad de expresar todos esos elementos, todos esos controles, todos esos análisis, esos monitoreos, esas capacidades de monitoreo en código. Entonces aquí es una invitación donde ahí me abren los ojos todos los líderes de seguridad o los analistas de seguridad o los líderes o los oficiales de seguridad, donde yo les digo, señores, tienen que empezar a programar. Y entonces es algo que nos llegó también. Y es, hace más de 20 años, todo el mundo debería saber de tecnología o de inglés, ¿cierto? En los últimos 10 años uno tenía que saber temas tecnológicos, pero en los últimos años uno debería saber programar, debería tener la capacidad de desarrollar, de automatizar sus actividades. Y eso le va a facilitar la vida, porque entonces yo puedo, a través de expresar de una línea de código, automatizar todas las funciones de seguridad. Yo a través del código puedo definir perfiles, puedo definir políticas, puedo definir controles de acceso, puedo construir dispositivos de seguridad, firewall routers, todos estos elementos. Puedo establecer certificados, ligar certificados de seguridad. Puedo generar claves de acceso a base de datos de manera segura y evitar que yo esa información se la entregue a mis desarrolladores o a mi equipo de desarrollo. Y eso lo hago a través de código. Entonces, hoy en día, sobre todo pues en la mayoría de las plataformas, perdón, en todas las plataformas de la nube y muchas plataformas en sitio, ya está habilitada la capacidad de que yo pueda definir la seguridad como código. Entonces ahí viene mi evolución tecnológica para yo a través del código automatizar todas mis funciones. Y desde la misma conceptualización de la misma solución, incluir dentro del mismo código, así como yo incluyo la funcionalidad, incluir la infraestructura, incluir el tema de seguridad. Otro concepto que es una gran tendencia hoy en día, el concepto de lo que llamamos seguridad inmutable o seguridad desechable o seguridad temporal. Y eso viene desde hace mucho, ¿cierto? Este concepto. Lo que pasa es que ahora se ha orientado mucho más a qué se refiere ese concepto de seguridad inmutable. Y es pensar que la seguridad se destruye y se reconstruye rápidamente a un estado tal cual. Es decir, es desechable. Entonces, pongamos un ejemplo muy coloquial. Fíjense que para uno entrar a su casa, bueno, ahorita pues no estamos saliendo y entrando mucho a la casa, pero bueno, supongamos que las pocas veces que estamos saliendo a la casa pues a comprar los enseres o a sacar la basura, pues usamos la llave, ¿cierto? Y la llave siempre está presente y la llave de nuestro apartamento, nuestra casa, nuestro lugar de hábito, donde habitamos, nos permite en cualquier momento abrir y cerrar. Pero ¿qué tal si en el momento que ya vaya a entrar se genere una llave para poder entrar? Y cuando ya entre se destruye. Eso es entonces el concepto práctico en un ejemplo coloquial de entrada de seguridad. Seguridad inmutable. O sea, en ese momento se construye la seguridad del acceso, lo permito, se hace la actividad y ya destruyo los permisos, destruyo el control de acceso, destruyo la identidad. Entonces, yo en cualquier momento, si hay algún inconveniente, supongamos, de que nadie puede acceder en cuestión de segundos, puedo construir todas esas capacidades de acceso, de monitoreo, de análisis, de manera, pues, entonces se conjuga mucho con el método anterior. También vemos muy en boga el tema de DevSecOps, y es garantizar un flujo continuo de valor desde el desarrollo de las soluciones tecnológicas hasta la operación de esas soluciones tecnológicas. Y uno podría también llevar este mismo concepto, aunque pues nació en los temas de desarrollo y especialmente en los ciclos de desarrollo de software, llevar ese concepto también a nivel organizacional, y es cómo involucro los temas de seguridad desde la conceptualización de productos y servicios de mi organización hasta la operación y
monitoreo de esos servicios y esos productos de mi organización y meter ahí dentro de ese flujo continuo de valor la seguridad y que no sea un stopper, o sea, no sea un elemento que me detenga, que me deshabilite, que sea problemático, como ese primer mito que yo les decía, que la seguridad es un problema, ¿cierto? Es un stopper, me detiene el flujo continuo. Entonces, en DevSecOps también aparece mucho todo el tema de automatización y automatizar ese flujo continuo de valor. Entonces, yo automatizo las pruebas en aspectos de seguridad. Yo automatizo esos monitores o esos sensores o esos indicadores, esas métricas para monitorear en la operación pues, los temas de seguridad. Yo automatizo ese despliegue también de los elementos de seguridad pues, asociados a esa aplicación. ¿Qué más se está viendo? Que ya se acompañe el oficial de seguridad, el proveedor de seguridad, el analista de seguridad con un robot, con un bot, con unos algoritmos que por medio de aprendizaje de máquina con inteligencia artificial me ayuden a analizar los temas de seguridad. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan hace mucho tiempo, pues, eso, revisar logs, trazas, pues, con un motor de búsqueda, pues, no es muy fácil. Y empezar a juntar, ¿cierto? Trazas, logs y trazabilidad y registros en diferentes bases de datos, pues, humanamente no es fácil. Entonces, ¿qué tan bueno en contar con un hermano virtual, un TUI, ¿cierto? Que me ayude en ese procesamiento, análisis de información, me genere insights para yo tomar decisiones y se adelante y sea proactivo y me ayude a través de estos temas de aprendizaje de máquina, pues todo ese tema. Otro tema, el monitoreo de seguridad proactivo, ¿cierto? Entonces, es muy normal que hagamos monitoreo reactivo, ¿cierto? Entonces, llega una alerta que hay una intención de ataque o un registro de log donde pues hay un intento de ingreso no autorizado a un sistema, por ejemplo, y nos llega un correo electrónico. Listo. Qué tan bueno que la seguridad ella misma fuera proactiva, detecta ese intruso, lo bloquea, le quita los permisos y deshabilita, por ejemplo, en la lista de control de acceso de direcciones IP que nadie pueda entrar más de esa dirección IP sin intervención humana, totalmente automático. Entonces, definitivamente, también es otra gran tendencia y es que el monitoreo de seguridad sea proactivo. Sí. No sé qué pasaría pues en este entorno actual que, por ejemplo, tengamos un sistema de monitoreo de seguridad proactivo y pues empiece a bloquear las cuentas de todos los tarjetavientes, por ejemplo, una entidad financiera, por tratar de identificar pues que hay un exceso, supongamos, de que todo el mundo por seguridad de sacar plata pues de los cajeros. Esas son algunas pues, y así hay muchos. Eso es un ejemplo. Creo que no vamos a tener tiempo pues de hacer el demo, pero bueno. Después se los dejo y los guardo en un video para compartirlo, pero les iba a hacer un pequeño demo de cómo hemos implementado todos estos temas de ASAC, de arquitectura de seguridad como código y de DevSecOps en AWS. Como les contaba, pues Valorite es un socio de negocios Select de Amazon Web Services y una de las funciones que hacemos nosotros es diseñar y hacer arquitectura de soluciones en la nube de AWS. Ahí en el gráfico tenemos varios candaditos como para ilustrar y después pues, les paso el código y el video después de la demostración real. Entonces, en el mismo código de infraestructura como servicio, perdón, de infraestructura como código, es decir, el script, en este caso las plantillas para construir los temas de aplicaciones, infraestructura y seguridad, en esta nube de AWS se llama CloudFormation. CloudFormation, entonces es un lenguaje a nivel de plantillas que se escribe y permite entonces yo definir. Entonces, ejemplo de los candaditos. En ese mismo código yo puedo definir mi espacio virtual y configurarlos lo que llamaríamos en la tierra firewalls, ¿cierto? Como mis, digámoslo, entornos de seguridad y mis listas de control de acceso. Entonces, en el mismo código está embebido yo cómo construir esa red privada, cómo construir esas listas de control de acceso y esos grupos de seguridad que finalmente van a representar esa funcionalidad de firewalls. También en el mismo código, yo desde el mismo diseño, desde el principio, diseño y construyo los accesos de VPN y los dispositivos VPN para que haya una conectividad, ¿cierto? Natural y segura pues con mis data centers.
Y este mismo código me va a construir las credenciales y el sistema de single sign-on, de autenticación única. También ese mismo código genera, sin que el desarrollador sepa, las claves de acceso seguras entre mis aplicaciones y mi base de datos en un servicio que se llama Secret Manager para poder, digámoslo, garantizar que mis claves sean seguras. Solo quien sabe eso, pues es el sistema de encripción, pues confiable. Y simplemente el desarrollador lo que tiene que hacer es tener acceso a ese servicio y asumir un rol para poderse conectar. En ese mismo código yo puedo construir una base de datos que se replica automáticamente para generar alta disponibilidad en otra zona de disponibilidad. En este mismo código se genera que los repositorios estén encriptados y así en general. Entonces, parte del sueño y después les dejo pues, el código y el video pues, con la demostración real. Este es el sueño de la arquitectura de seguridad, que desde el principio yo puedo definir todos los aspectos de seguridad. Desde la misma conceptualización de una solución tecnológica, en este caso, pues que es el ejemplo, yo puedo convertir los aspectos de seguridad en código y puedo habilitar ese ciclo, ese flujo continuo de valor desde desarrollar hasta operar una solución con los temas de seguridad. En la gráfica no está pues ilustrado, también en el mismo código está desplegado los monitoreos de seguridad, están las alertas de seguridad, están las trazas y la habilitación de la trazabilidad y log y el monitoreo de esas trazas y esos registros para generar alertas proactivas o tomar acciones proactivas frente a algún incidente que haya. Y así hay otras pues tecnologías. Ya se nos está acabando el tiempo para abrir, entonces pues el espacio, el tiempo. Entonces así hay muchas tendencias tecnológicas que pues pueden observar pues ahí gestión del riesgo digital, análisis de la base de machine learning, clasificación automática de datos, autenticación sin password, etcétera, etcétera. Ahí pues están las diferentes tendencias. ¿Qué observaciones finales entonces, ya que para abrir el último espacio de preguntas? ¿Qué observaciones, qué consejos tengo o qué conclusiones? Y es, adelántense a los riesgos. Entiendan las necesidades de todos los stakeholders interesados de su organización, de sus empleados, de sus proveedores, de su comunidad, de sus organizaciones, frente a los temas alrededor de la seguridad de la información. Adelántense, identifiquen esos factores, identifiquen esos riesgos que pueden tener o impacto negativo o impacto positivo y establezcan qué estrategias o qué tácticas van a hacer para esa gestión de riesgos. Diseñen una arquitectura de seguridad ágil, es decir, desde el principio, de manera proactiva, ensayen, experimenten y generen ciclos cortos de generación de valor, experimenten. Y definitivamente traten de utilizar tecnologías innovadoras de seguridad como las que hablábamos anteriormente. ¿Qué otras conclusiones tienen entonces? Ahí entonces mientras entramos a la siguiente sección, les agradezco su opinión. Pueden escanear este código de barras o ir a este enlace se los voy a poner el chat, a este enlace pues para compartirnos como su opinión o sus observaciones de qué mejorar pues en la charla, en esta pequeña encuesta de satisfacción. Y abrimos entonces, mientras ustedes van contestando las encuestas de satisfacción, alguna inquietud que tengan. Entonces pueden escanear el código QR o pueden navegar la URL para que nos compartan pues su opinión, nos den feedback para mejorar pues esta y las próximas experiencias, compartir. Muchas gracias entonces. Bueno, preguntas. Gracias Maribel, que todo muy claro. ¿Alguna otra inquietud adicional, aporte, sugerencia?